escucharemos la ponencia Moviéndonos hacia un futuro urbano más sustentable por el doctor Mauricio Hernández Bonilla. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación al Comité de Pueblos Mágicos. Y bueno, moviéndonos hacia un futuro urbano más sustentable, es la presentación, a ver si encuentro un poquito. Ahí está. Pues para continuar sensibilizando a nuestro público y a la ciudadanía y a todos los que estamos interesados y que nos cuesta mucho trabajo que nos caiga el 20 a pesar de que pues, lo seguimos repitiendo, pues las problemáticas a las que nos enfrentamos actualmente en nuestras ciudades y que tienen que ver con todo esto que sufrimos y vivimos cotidianamente, que es la movilidad y cómo nos estamos moviendo. La ciudad es fragmentada, creciente, desigual, zonas, las ciudades mexicanas provistas de servicios, otras zonas con áreas mucho más servidas, pero sin embargo con características donde pues vamos creando ciudades más monofuncionales, monofuncionales discontinuas también, donde el espacio público es privilegiado para el automóvil, donde el consumo de suelo es elevado y donde beneficiamos esa dispersión territorial, la cual ya estamos comentando. El espacio público se vuelve, por supuesto, se adapta a las necesidades de esa ciudad funcional, como ya comentaba el compañero Fabián, producto del modernismo del siglo XX, ¿no? La calle pierde su capacidad de incluir esas actividades tradicionales. Los principales usuarios de las calles son los vehículos y no las personas. La conexión pasa a ser el objetivo principal. La calle tradicional se convierte en vía de circulación y pues el uso es más longitudinal en lugar de transversal, ¿no? En los casos que lo sufrimos día a día los que vamos a Jalapa a trabajar todos los días de aquí de Coatepec. La problemática en torno a la movilidad, pues un poco para tener claro algunos conceptos. En México, la mayoría de la población se mueve con el transporte público, el 50% de la población nos movemos con transporte público, el 24% es el automóvil, sin embargo, y el 25% el transporte no motorizado. Sin embargo, el 24% que tenemos del uso del automóvil, pues es el que ocupa casi el 95% del suelo que tenemos en nuestras ciudades. El suelo urbano, ¿no? Ese espacio que se comenta, que Fabián también nos ponía unas imágenes muy interesantes sobre qué tanto se usa, qué ocupa el espacio, ¿no? el automóvil. La seguridad vial, actualmente tenemos grandes problemas en torno a lo que son los accidentes viales. Es casi más del 1% del Producto Interno Bruto que se gasta al sector salud y en todos estos resarcir los daños de la seguridad vial. Hablábamos de obesidad también, ¿no? 3 de cada 10 niños con obesidad en nuestro país, adolescentes 1 de cada 3, entonces también ese es uno de los grandes retos que tienen que ver con nuestros asuntos de movilidad, pero ya no hablemos de lo que es la contaminación y el medio ambiente y lo que respiramos día a día en nuestras calles. Y finalmente, pues estos problemas de integración social y equidad que tienen que ver con el espacio público dominado por el automóvil, y pues son ciudades sin equidad realmente, ¿no? ¿Quién tiene el privilegio? El único es el automóvil privado, ¿no? El transporte vehículo privado. La competitividad urbana, otro de los retos también que tiene que ver con esa problemática urbana. Nuestras ciudades mexicanas, las ciudades latinoamericanas en general, tienen un gran problema y una pérdida de competitividad urbana, y principalmente ligado a la calidad de vida que tienen las ciudades. Son lugares poco atractivos para sus habitantes, son lugares poco atractivos para los inversionistas, y si no se piensa realmente en recuperar esa calidad de vida urbana a través de propuestas
sustentables y sostenibles, pues no lograremos posicionarnos y tener esa competitividad que se busca también desde el punto de vista económico y que tiene que ver mucho con la calidad urbana. Entonces, una ciudad competitiva es aquella que regula de forma efectiva la operación de la oferta de transporte y que procura la conectividad externa e interna en esa ciudad. Entonces, si queremos un Coatepec competitivo turísticamente y con calidad urbana, tendríamos que pensar también en este reto, ¿no? Ser más competitivos. La valoración social, ya se comentaba por ahí también, de los transportes privados por encima de los públicos, por lo tanto la expulsión de estos medios mecánicos, pues siempre estas imágenes, ¿no? del sueño de todo el mundo prácticamente en la actualidad, casi todos los sectores de la población cuentan con un automóvil y ese es el ideal, ¿no? La problemática, aumentar esa capacidad vial, resulta ese transporte inducido, ese tránsito inducido en las infraestructuras y siempre ese gran problema, ¿no? De crear que la movilidad es superpuesto a esa infraestructura urbana ya existente a la ciudad y va por más bien, la idea es tener una integración correcta entre el desarrollo, la planeación urbana y el crecimiento de las ciudades en conexión con la movilidad. Entonces, también, ¿qué nos deberíamos de cuestionar, ¿no? El incremento de la motorización privada tiene algún límite, hay que cuestionarnos si nuestras calles, nuestras carreteras y los espacios que actualmente tenemos tienen espacio suficiente para tanto automóvil. Creo que ya no las podemos ir contestando también, ¿no? Los coatepecanos lo vivimos actualmente también en lo que es nuestro centro atestado de coches. ¿Existe alguna posibilidad de poder vivir sin coche? Creo que ahí tendríamos cada persona de ver cómo podríamos nosotros vivir sin coche en algún momento o poder vivir sin coche en ciertos momentos de nuestra vida cotidiana, no prescindir totalmente, por supuesto, pero sí probar las alternativas y ver que también que las administraciones municipales y locales, ¿qué están haciendo o qué pueden hacer para la movilidad y dar respuesta a esta problemática urbana? ¿Cómo podríamos movernos a futuros urbanos más sostenibles o sustentables? Creo que está en discusión en todas las ciudades que la posibilidad de transformar a ciudades saludables, equitativas, competitivas, sostenibles, está directamente relacionado con renunciar a ese modelo urbano desarrollado, un modelo urbano de desarrollo que fomenta el uso indiscriminado del automóvil. Entonces, las ciudades más vanguardistas y competitividad mundial están privilegiando a los peatones, los ciclistas, los usuarios, el transporte público sobre el transporte individual. Ya se comentaron varios casos, Barcelona, Bogotá, Copenhague y ciertos otros en el mundo, en Europa del Norte, como ya se comentó. La accesibilidad, un paradigma importante a tomar en cuenta, la accesibilidad, la habilidad, las opciones de llegar a los bienes, servicios, actividades y destinos deseados a través de un servicio multimodal, una accesibilidad a los usos del suelo, una reducción de los costos por viaje y persona. Entonces se vuelve la accesibilidad más bien las alternativas que podríamos tener, las oportunidades de movernos en la ciudad, las distintas alternativas y oportunidades para movernos en la ciudad y llegar a nuestros destinos de manera segura y de manera eficiente. Entonces es un paradigma que actualmente se basa en lo que es la movilidad por sí misma para llegar realmente a una movilidad sustentable. Primero era ampliar esas infraestructuras, ampliar también los transportes, ¿no? Transporte motorizado, y pues ahora más bien el paradigma es qué tan accesibles son nuestras ciudades, ¿no? Entonces está también ver esa liga entre políticas públicas, la planeación y el desarrollo urbano y la movilidad. Entonces el crecimiento de las ciudades es algo muy importante y la movilidad de un sistema integral, no como un conjunto de modalidades de transporte independientes unas de otras. Eso es algo muy importante. La ciudad también debe de ofrecer esas múltiples alternativas de transporte integrado, donde los desplazamientos
requeridos caen en un sistema intermodal. Sí, la bicicleta, por supuesto, el sistema de transporte público, el sistema público de bicicletas, las ciclovías sí, pero cómo se integran con los otros tipos de transporte, con las otras alternativas, y ahí está uno de los principales puntos de realmente hablar de una movilidad sustentable, crear una movilidad relacionada con el desarrollo urbano local, por supuesto el desarrollo urbano regional, a nivel multimodal, y un crecimiento inteligente de esos sitios. ¿Qué tenemos aquí en este esquema? Pues tenemos aquí no sé, parece que no funciona. Tenemos aquí algún esquema más amplio de crecimiento urbano, en donde en este pequeño círculo, en este primero, tenemos el nivel más local. Los puntos negros son los orígenes, los destinos de cada nivel, el nivel local, el nivel más regional en la parte derecha, y en esta parte de abajo tenemos un nivel más interregional inclusive. Entonces la idea es también aquí en qué momento y en qué espacios urbanos, en qué límites y coberturas tenemos los distintos tipos de transporte, en qué espacios podemos tener también ese intercambio intermodal. Nos pasaban algunas imágenes de la bicicleta que se sube al autobús y que de ahí te bajas de ese autobús con todo y bicicleta y llegas a otra estación, y de ahí llegas a otra ciudad y puedes seguirte moviendo en tu bicicleta, y así sucesivamente, o en distintos puntos. Entonces, los destinos, ¿no? los puntos que principalmente en este caso son puntos de equipamientos, puntos donde hay principalmente actividades de mucha cobertura, pues ahí es donde principalmente se tienen que dar también esos nodos de transporte principal, donde se puede también interrelacionar las distintas alternativas. Entonces, bueno, yo pensaría que Coatepec está en este punto más local, y la zona metropolitana de lo que es Jalapa, Banderilla, Coatepec, San Andrés y todos los municipios aledaños se vuelven una zona más metropolitana, donde entonces ahí las principales, la célula más pequeña son zonas donde existe transporte de bicicleta y peatonal, donde se prioriza al peatón y a la bicicleta, y de ahí se puede subir a un transporte público eficiente, trasladarse a un centro más regional, y de ahí a un servicio intermodal, o a esa estación intermodal de alternativas de transporte, bajarse a continuar y tomar otro tipo de alternativas. Entonces, y el coche finalmente se queda relegado como se comentaba, a las alternativas de menor influencia, de baja intensidad, y donde tenemos de baja intensidad, donde no es requerido, no se requiere ir cotidianamente, sino son más bien viajes más especiales, ¿no? Bueno, se parece un poco a lo que comentaba Fabián, los 10 principios del transporte y desarrollo urbano para ciudades sostenibles. Primero camina, luego muévete con tu energía, que es utiliza la bicicleta, súbete al autobús, deja tu coche en casa, fortalece esa cultura local. También nuestro anterior ponente hablaba, ¿no?, de vivir las ciudades, de convivir, distribuir eficientemente las mercancías. Eso es algo muy importante, las mercancías que las ciudades tienen que llegar, y también priorizar los usos de suelo, la densificación, conectar las cuadras, la densificación, crear puntos de actividad más compactos, ¿no? Y hagámoslo durar, ¿no? Ese tipo de alternativas que tengan una durabilidad en el largo plazo. Entonces, ¿qué es muy importante en este caso para la movilidad urbana? Realmente tener un plan integral de movilidad, un plan integral donde se privilegie el espacio público, donde se adecue esa infraestructura existente si es necesario ampliar, por supuesto, la adaptación de lo que tenemos para esas alternativas de transporte, un transporte público más cómodo, más eficiente, disminuir esos viajes de los vehículos particulares, desincentivando el uso, por supuesto, fortalecer esa red peatonal y recuperar finalmente el espacio público a escala humana.
Un plan integral, por supuesto, ahora me entero también que en la introducción se está trabajando en un plan integral para la bicicleta, entonces, pues para los que no están muy integrados en lo que, conocedores de lo que es la planeación urbana, pues se integrará un diagnóstico, ¿no?, de toda la situación de la movilidad y de cómo están nuestras redes viales, la habitabilidad también de esos espacios, los análisis de los distintos diferentes escenarios futuros, ¿no?, en las redes de movilidad. Ha habido iniciativas aquí en Coatepec de cerrar el centro, de restringir áreas de estacionamiento, pero bueno, a lo mejor estas situaciones hay que hacerlas durar, ¿no? Hay que tener también las iniciativas y con pasos fuertes, ¿no?, con pasos consolidados. El establecimiento de un modelo, por supuesto, más sostenible tendrá que ver con esa reorganización de las redes, el desplazamiento, la ocupación de esos espacios públicos, las actividades que se generan alrededor de ellos. Y entonces finalmente podríamos llegar a una nueva configuración de esas redes de movilidad, que por supuesto tratando de tener menos consumo de recursos y energía. Esa formulación de propuestas, por supuesto, de transformación urbana a nivel diseño, de los supermanzanas, corredores, calles, la permeabilidad, a los zonas restringidas de transporte vehicular público o la prioridad desde el punto de vista peatonal o bicicleta también, y finalmente la elaboración de evaluaciones, ¿no?, indicadores necesarios para tomar las decisiones y cómo vamos caminando esos cambios, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas estrategias en muchos países, como se ha comentado, el sistema público de vías peatonales, el sistema público de bicicletas, las estaciones intermodales, ¿no?, de intercambio, el transporte jerarquizado, los peajes urbanos, los costos por utilización del espacio, ¿no?, los sistemas integrales de aparcamiento, la organización de los estacionamientos, la organización de los taxis también, tiene mucho que ver. Tenemos la suerte de contar con un gran número de taxis, ¿no?, en nuestras ciudades, Jalapa, Coatepec y todas nuestras ciudades, y bueno, se vuelve también un gran problema. Esa sensibilización también de desincentivar el uso del automóvil, programas de carro compartido posiblemente, y finalmente un cambio gradual a centros urbanos sin autos, ¿no? Ahora, actualmente, cambiar el paradigma, actualmente el paradigma es ¿no?, los autos y las motos que los tengo yo abajo, al revés. Los peatones deberían de estar en el paradigma, en ese plan integral, principalmente en esa al revés en la parte alta de esta pirámide invertida, los ciclistas, por supuesto, en la segunda parte, el transporte público en tercer ámbito, el transporte de carga y las mercancías también es importante para, pues, por supuesto, mueve la economía de nuestras ciudades, y los autos y las motos en último rango de prioridad. Los autos particulares son a los que menos se les debe de poner pues en este punto prioridad para un sistema más de movilidad sustentable. Las estrategias, las supermanzanas que se han utilizado también en distintos países europeos, actualmente en Coatepec lo vemos, tenemos una circulación de tránsito foráneo que pasa por el interior de nuestras ciudades y se mueve al interior de nuestra ciudad y de nuestro centro y de nuestro espacio local, y la propuesta de la supermanzana es darle vuelta, por supuesto, a esa supermanzana donde el centro se privilegia como se le da prioridad con las líneas, esas flechas verdes de peatonal, principalmente bicicletas, y los vehículos locales principalmente, ¿no? Esas propuestas que tienen que ser muy discutidas y reflexionadas, también la viabilidad de ellas, ¿no? Y de la aplicabilidad a los contextos, por supuesto, porque tenemos casos, ¿no?, de supermanzanas aplicadas en la calle de Madero, ¿no? Pues juntaron dos manzanas y le dan vuelta, ¿no?, para no cruzar Madero, y se vuelve una vía peatonal muy interesante, y los que la conocen pues la disfrutarán actualmente en la Ciudad de México, y finalmente casos en otras ciudades en donde se restringe el ámbito del automóvil particular, ¿no? Bueno, volviendo un poco al asunto de las bicicletas, pues algunos, para motivar un poco más después de nuestra plática anterior, pues nos puede ayudar hasta perder 5 kilogramos de peso en el primer año, ¿no?, para utilizar a todos los que no hacemos
los que no hacen mucho deporte relacionado con la bicicleta, pero si lo utilizamos, empezar a utilizar cotidianamente, puede ser también un gran incentivo, ¿no? Para ese modo de transporte más rápido y eficiente. Yo ahora en Coatepec uso mucho mi bicicleta, es mucho más fácil ir de mi casa al otro lado de la ciudad en bicicleta o venir al mercado y dejarla por ahí amarrada. Y siempre me ha gustado la bicicleta como medio de transporte. Siempre las ciudades con altos porcentajes de uso de bicicletas son consideradas más seguras y más humanas, ¿no? En el caso de Copenhague, Dinamarca, los que han tenido la oportunidad de estar ahí no podrán desmentir. Es la primera ciudad, es la ciudad más amigable, ¿no? del mundo en lo que es la bicicleta de los años 70. Copenhague era esto, ¿no? Un gran uso del automóvil, pero trataron de tener esa tendencia, y pues las otras imágenes ya hablan por sí solas, ¿no? Los estacionamientos de bicicletas están atiborrados, las calles peatonales también, y pues es una ciudad muy, muy amable, ¿no? Y en Colombia, ya se hablaba de Bogotá, Medellín, me imagino el metrocable, ¿no? Transporte más integrado también, vinculado a los otros sistemas de transporte con las demás alternativas. Esta es aquí. Entonces, bueno, yo me imagino a lo mejor hasta como pueblo mágico un metrocable, ¿no? Que nos lleva al cerro, pudiéramos ver todo ese gran paisaje que tenemos alrededor, y sería interesantísimo. Y no desperdiciemos, creo que Coatepec no debe de desperdiciar la oportunidad de que ahora con el libramiento podamos reorganizar esa circulación interna, ¿no? El libramiento va a quitarnos todos esos autobuses foráneos, esa circulación foránea que entra a Coatepec y que pasa por todo esto internamente y pues nos provoca un gran deterioro a la calidad de vida de los coatepecanos, y todos nos quejamos cotidianamente, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar a lo mejor en una ciudad mucho más, pensando en un plan más integral de transporte público, un circuito intercolonias, por ejemplo, unas supermanzanas al centro, priorizando los peatones y las bicicletas, y el transporte local, por supuesto, los estacionamientos ordenados. Entonces, pues pensar en una línea de transporte público regional que pudiera a lo mejor generar la vuelta a nuestra ciudad, que puede haber incluso estaciones pequeñas, por supuesto, de acuerdo a nuestra escala y a la viabilidad y factibilidad de los proyectos intermodales, no multimodales, donde incluso podamos llegar en bicicleta y tomar el autobús y de ahí irnos a Jalapa, Coatepec y a todas las zonas a las cuales se comunica nuestro territorio, y finalmente tener un circuito intercolonias, un circuito de transporte por ahí nos ponían los minibuses muy interesantes, muy bonitos, ¿no? Que posiblemente pudiéramos tener en nuestro Coatepec, ¿por qué no? Y finalmente pues tener esas supermanzanas al interior y privilegiar tener una ciudad sin autos, por ejemplo, un centro sin autos, ¿no? Que posiblemente sea un cambio gradual y posiblemente más permanente, ¿no? Participación ciudadana, gestión local efectiva, voluntad política, creo que son las claves, ¿no? Los gobiernos Curitiba, Bogotá, eso es porque ha habido voluntad política realmente, porque ha habido la gana de tomar el toro, las ganas de tomar el toro por los pueblos, porque pues ya saben que los conflictos con los transportistas, el cambio de rutas, pero ahorita están en manos de ellos totalmente, y dejamos el desarrollo urbano, y los gestores locales no se echan el tirito de ordenar realmente y meter en cintura todos estos asuntos de la movilidad urbana. Entonces es necesario implicar a todos los actores, a los ciudadanos, a través de fórmulas participativas donde todos puedan aportar sus puntos de vista, y bueno, creo que este foro es un gran ejemplo de ello, ¿no? Y que aquí hay actores de distintos ámbitos de la sociedad civil, pactos por la movilidad, mesas por la movilidad, socialización del plan de movilidad, creo que ahora lo comentamos, lo comenta el arquitecto Justo, comités de participación para la movilidad. Entonces, todo lo que realmente deberíamos tener un gran acuerdo, ¿no? en el punto. Difusión y concientización, ya se ha hablado de ello, sin embargo, quisiera realmente ver lo que son los costos locales, los costos reales de la movilidad según los distintos medios de transporte que se utiliza, si son asumidos, a ver, ¿quién asume esos costos de la movilidad? ¿Se asumen colectivamente o lo que asumimos por los individuos, ¿no? Nosotros nada más pensamos en
muchas veces en lo que nos gastamos de gasolina por ir a vivir 2 veces a Jalapa o un día a Jalapa diario, ¿no? Eso es un costo, pero todo lo que implica como colectividad también, el no tener un transporte o un plan de movilidad eficiente, ¿no? Es necesario que los ciudadanos también perciban la realidad de los transportes desde la óptica de esos gastos. Por supuesto, a mayor conciencia de esos gastos ambientales, económicos y espaciales, pues podremos cambiar nuestra forma de pensar, porque el tema es ahí, la ciudadanía, la percepción ciudadana respecto al tema es distorsionada, ¿no? Hay distintos pensamientos en torno, por ahí se decía, si la bicicleta es para pobres, si el vehículo particular es mejor y más cómodo, si andar en transporte público también o ampliar banquetas, ¿por qué ampliar banquetas? Si algún ciudadano coatepecano dijeron, ¿para qué ampliar banquetas en Coatepec? ¿No? Alguna vez en algunas pavimentaciones que se hicieron, yo las aplaudía y otros ciudadanos dijeron, ¿por qué? Si nos estorban, ¿no? Pues claro, para ir a nuestros vehículos nos estorban, ¿no? Y es para priorizar el transporte privado, ¿no? Entonces, me parece que debemos encaminar esta ciudad, por supuesto, una ciudad más amable para nosotros todos, accesible, bien conectada, ¿no? Una ciudad competitiva, con oportunidades, crear una ciudad igualitaria y equitativa, crear una ciudad donde se fortalezca esa cultura local y donde se cuide el medio ambiente, por supuesto, con todas las estrategias. Y pues, por favor, movamos Coatepec a un futuro urbano más sustentable. Bien, pues continuamos invitándolos a todos los presentes para que expresen, para que den su opinión. Ahí está el buzón, también hay por ahí algunas hojitas para que compartan con nosotros sus preguntas, sus puntos de vista. A continuación vamos a escuchar Vías Verdes de España, palabras por el maestro Juan Carlos Olivo Escudero. Gracias, ¿qué tal? Buenas noches. Me alegra ver que permanezcan todavía aquí, como decía el arquitecto justo hace un rato, en esta noche fría, y eso refleja que hay un interés por el tema, y eso me alegra, y me va a alegrar también más después de esta presentación de 50 minutos que todavía está en... Bien, voy a tratar de ser breve, y bueno, me invitaron a dar a compartirles esto. Hace algunos años estuve en España y un amigo mío, que además me dirigió mi tesis de doctorado, me hizo aficionado a las vías verdes. Y la verdad, cada vez que tengo la oportunidad de compartir esto, pues lo hago con mucho entusiasmo, porque creo que es una muy buena idea, que además, conforme he estado enterándome de cómo está este asunto aquí en México, cada vez me entusiasma más, porque hay mucho potencial para poder desarrollar estas iniciativas. Antes que nada, aquí hay una cuestión que puse entre paréntesis, vías verdes, y actualmente ese paradigma ya cambió y ahora se llaman itinerarios no motorizados. Es decir, una vía, un camino, un itinerario son sinónimos, y de lo que se trata es precisamente de ocupar estos caminos para que sean circulados por cuestiones que no tengan máquinas, no tengan motores, y es algo que está muy en mucho auge allá en España, ¿no? Una frase muy a propósito de un cantautor español, catalán: caminante no hay camino. En este caso sería ciclista, todavía no hay ciclovías, pero ya las habrá, ¿no? ¿Qué es una vía? ¿Qué es un camino? Bueno, son sinónimos. Es una ruta que se sigue para llegar de un lugar a otro, una calzada construida para circulación rodada, o una vía que se construye para transitar. En esta definición de itinerarios no motorizados, es decir, caminos no motorizados, pues están estas singularidades, estas particulares, ¿no? Lo que alguna vez fueron allá en España caminos reales, que en México también los hay, antiguos caminos construidos por la corona. Allá hay vías pecuarias, ¿no? Lugares por donde transitan el ganado trashumante de un lugar a otro.
caminos de sirga, que son los caminos contiguos a los ríos navegables para ir tirando de los navíos, senderos, caminos de canales y antiguos trazados ferroviarios. Y esto es sobre lo que yo más o menos voy a comentarles, que es una vía verde. Es un antiguo trazado ferroviario que está en desuso, obviamente, ya no circula por ahí el ferrocarril, y que se le transforma en un camino mediante el retiro de las vías, de los durmientes, para colocar un firme que sea transitable